Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Saludamos a nuestra audiencia en México y América Latina y también a quienes nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, La Señal de Todos, y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos del llamado que hace la Organización Panamericana de la Salud a los gobiernos, principalmente de América Latina, para que creen programas de acompañamiento emocional y espiritual para personas que atraviesan por cuadros graves de COVID-19. También le estaremos informando que el Ministerio de Salud de España difundió un protocolo en el que establece los criterios para los cuidados paliativos en el domicilio de enfermos con coronavirus. También le diremos por qué la tos podría ser la clave para detectar el virus y tendremos un reporte especial desde Perú. Iniciamos con el reporte inicial de nuestra compañera Isaura López Villalobos, los cuidados paliativos esenciales ante la pandemia COVID-19 para aliviar el dolor, informar y comunicar al paciente y familiares y también ofrecer lo que se le conoce como el bien morir. El sistema de salud mundial enfrenta grandes desafíos no solo en atender a pacientes graves con COVID-19 en hospitales, sino que también a quienes cursan con los síntomas en su domicilio para evitar que el padecimiento se agrave o sufran. Sin embargo, esta población tiene dificultad para recibir los servicios de salud necesarios, pasan su cuarentena solos en un cuarto sin una mano médica. La pandemia COVID-19 ha impuesto grandes desafíos, entre estos los cuidados paliativos. La atención al final de la vida se ha agudizado. A la fecha se desconoce cuántas personas de las 480,000 que han perdido la vida a nivel mundial ocurrió en el hogar. La atención al final de la vida se ha alterado, dejando a los pacientes con COVID-19 y otras afectaciones y a sus familias separadas, privadas de apoyo para tomar decisiones sobre el final de la vida, evidencia la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos. En cada país se han vivido escenas desgarradoras, cuerpos humanos en las calles cubiertos con sábanas, bolsas, cajas de cartón o bien quemados o improvisación de las fosas comunitarias. Así también los países han dejado ver una política improvisada sin un aliento para el bien morir, pese a que desde 1996 la Organización Mundial de la Salud estableció medidas para una política pública en cuidados paliativos que garantice la integración de los servicios paliativos en la estructura y financiamiento, educación y formación de profesionales de la salud, voluntarios y del público, y de medicamentos para el manejo de dolor y otros síntomas. El papel esencial de los cuidados paliativos en la respuesta a COVID-19, señala la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos, es la información, alivia el sufrimiento a través de la comunicación, control de síntomas y sufrimiento psicológico y espiritual, así como el dolor y control de los síntomas. Los opioides son esenciales para el alivio del dolor fuerte y la disnea. La reciente guía de la Organización Mundial de la Salud señala que el cuidado paliativo no está limitado al cuidado final de la vida. Las intervenciones paliativas deben estar integradas con los tratamientos curativos. El cuidado paliativo básico, incluyendo disnea y otros síntomas. El soporte social debe practicarse por médicos, enfermeras, trabajo social y otros cuidadores de personas afectadas por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López por esta pieza introductoria al tema. Vamos ahora a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Antonio Broto nos presenta el más reciente informe de este organismo. Antonio, te saludamos y te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 ascienden a 9,2 millones en todo el mundo y al ritmo actual de más de 150.000 contagios diarios, se espera que la próxima semana se supere la barrera de los 10 millones. Los fallecidos en el planeta ascienden a más de 478.000, de los que casi 100.000 se han producido en Latinoamérica, actualmente una de las regiones más afectadas por la pandemia. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud advirtió que América Latina se encuentra en una fase intensa, con una tendencia preocupante a un continuado aumento de casos, en el que algunos países han visto crecer hasta un 50% el número de contagios en tan solo una semana. La pandemia llegó más tarde a esta región que a otras zonas gravemente afectadas como Europa o Estados Unidos, y sus tasas de mortalidad son algo más bajas, pero Brasil es ya el segundo país del mundo en número de muertos, con más de 51.000, y México el séptimo, superando los 22.000 decesos. La jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, subrayó que la situación podría agravarse en zonas de Sudamérica que están entrando ahora en los meses más fríos del invierno austral, por la coincidencia de la temporada de dolencias gripales, ya que podría haber casos en los que se confundan contagios de gripe con otros de COVID-19, lo que dificulta el seguimiento de la enfermedad. La OMS también ha alertado a nivel mundial sobre la falta de concentradores de oxígeno, unos aparatos necesarios para tratar a los casos más graves de COVID-19, y también sobre el hecho de que el 80% del mercado está concentrado en unas pocas compañías. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que al actual ritmo de 1 millón de nuevos casos globales cada semana, se necesitan unos 620.000 metros cúbicos de oxígeno diarios para los pacientes más graves, equivalentes a 88.000 bombonas. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Antonio, por este reporte. Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, y colaborador de este espacio. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, bienvenido. Gracias, como siempre. Belén. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Igualmente, doctor, hoy hablaremos de los cuidados paliativos en los enfermos con COVID-19 y todo lo que ello engloba, doctor. ¿Qué se entiende por cuidados paliativos? Bueno, es un concepto amplio que incluye estrategias terapéuticas de acompañamiento dentro de las terapéuticas, estrategias farmacológicas, acompañamiento, cobertura de redes sociales de apoyo, todo esto con el propósito de que el paciente, independientemente de la patología, de si esta patología es curable o no es curable, sabemos que en el caso de COVID es curable en una proporción de los pacientes, pero hablando en general de cuidados paliativos, son esa serie de estrategias terapéuticas de apoyo, de redes sociales, de acompañamiento, de consejería, de psicoterapia, que tienen como propósito el que el paciente se sienta y esté mejor. Es decir, como este acompañamiento que le ayude a transitar o a pasar la enfermedad de una manera menos incómoda, menos dolorosa. Es correcto. Y dentro de los cuidados paliativos, evidentemente, el cuidado del dolor es uno de los más importantes, no es el único. Hay otros aspectos que también deben tener cobertura, pero particularmente el relativo al dolor es algo que a todas las instituciones debe preocupar, porque un punto fundamental de la atención de cualquier paciente agudo o crónico es que no tenga dolor. Claro. Esto, sin duda alguna, se vuelve relevante, doctor, sobre todo en los pacientes que están cursando la enfermedad de COVID-19 en una etapa grave, porque claro, conocemos las afectaciones que se producen en el organismo y el dolor que estos pacientes pueden llegar a sentir, doctor. Definitivamente, y además de lo anterior, es muy importante el acompañamiento psicológico y el respaldo a estos pacientes, porque
muchos pacientes están teniendo crisis importantes, por ejemplo, de ansiedad, de pánico. Ahí entra la parte relacionada con la psicoterapia. Y están teniendo crisis de ansiedad porque saben que es una enfermedad grave, porque dependiendo de su presentación y estadio, saben que pueden tener un desenlace fatal. Por otro lado, hemos sabido que por motivos estrictamente sanitarios se limita mucho el tema de visitas a pacientes graves que están en hospitalización, y todo eso incrementa la ansiedad de los pacientes, y la ansiedad como consecuencia puede influir negativamente en el curso de la enfermedad. Entonces, todo ese aspecto debe cubrirse de manera integral en la atención del paciente con COVID, dolor, psicoterapia y mucho apoyo a través de redes sociales que, aunque no presenciales, se pueden llevar a cabo de otra manera. Claro. Doctor, la Organización Mundial de la Salud ha hablado de manera muy específica sobre los cuidados paliativos y ha recomendado en esta etapa, sobre todo a los países de América Latina, que son los que atraviesan por las etapas más altas de contagio, garantizar los cuidados paliativos para sus pacientes. ¿Qué tan factible es atender estos llamados, sobre todo conociendo las condiciones de precariedad en los sistemas de salud que imperan en América Latina? Bueno, es factible con estrategias muy bien planeadas, pero también a veces pensamos que los cuidados paliativos o que, por ejemplo, la atención al dolor debe estar en manos de especialistas. Sí, efectivamente existen especialistas para el cuidado del dolor, también existen especialistas para cuidados paliativos. Eso es indudable y qué bueno. Pero en general los profesionales de la salud debemos tener una preparación básica para poder brindar cuidados paliativos, porque de otra manera no se tendrían suficiente número de especialistas para la atención de todas las necesidades que hay para la atención de los cuidados paliativos. Entonces, sí es posible, con estrategias en las que con una formación básica sobre los cuidados paliativos todos podamos brindarla. Muy bien, doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa. El tema apenas está en desarrollo, así que le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros y principalmente también para que nos haga llegar sus comentarios y opiniones en @canal44tv en Twitter y Facebook o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hacemos una pausa, regresamos. Cuando se habla de cuidados paliativos, algunos pacientes o familiares de pacientes suelen no solo sorprenderse, también preocuparse. Sin embargo, los profesionales de cuidados paliativos se enfocan particularmente en aliviar el sufrimiento de los pacientes. Por eso es importante que tanto pacientes como familiares estén enterados de qué tipo de terapia será aplicada a los enfermos, en este caso con COVID-19. Cuando los familiares llegan con un paciente al hospital y su salud se deteriora, el personal médico les habla de cuidados paliativos, pero se asustan mucho. Mark Stoltenberg, especialista en el área del Hospital General de Massachusetts, explica que él cambia los términos de cuidados paliativos y explica a las personas que se trata del equipo de calidad de vida, y así no hay nadie que no quiera esa asistencia. Pedro Pérez Cruz, de la Pontificia Universidad Católica en Chile, comentó que el personal del área se presenta como el equipo que va a apoyar al paciente
y a los médicos para que los síntomas estén mejor controlados. El término paliativos para algunos significa que los enfermos dejan de recibir sus otros tratamientos, lo cual no es así. Por ello se buscó el consenso de una definición con más de 81 países y la Organización Mundial de la Salud para centrarse en el alivio del sufrimiento, que no está determinado por la condición del diagnóstico ni del pronóstico, señaló Liliana de Lima, directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Hospicio y Cuidados Paliativos. El trabajo de cuidados paliativos tiene una alta incertidumbre en el pronóstico de los pacientes con COVID-19. Del total de pacientes que atendió Mark Stoltenberg, 30% fue en su domicilio. Muchos de ellos murieron en casa. Sin embargo, hay quienes superan la enfermedad, como un latino de Guatemala que antes de la COVID-19 tenía fibrosis pulmonar y ahora continúa con su tratamiento. Su equipo trabajó con médicos de atención primaria para hablar sobre los pacientes que querían quedarse en casa aún con COVID-19. Estableció protocolos para conectar el video a las familias, entre otras cosas, informó Elizabeth Ortiz. Se lo decíamos también, la Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a los países de América Latina para asegurar los cuidados paliativos de pacientes graves con COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud llama a las naciones a crear estrategias de acompañamiento durante el aislamiento y al final de la vida de las personas afectadas por COVID-19. La tanatóloga y misionera Verbundey, Erika Lisbeth Becerra Pérez, habla de la importancia del acompañamiento emocional y espiritual a los familiares. El acompañamiento emocional a los familiares y a los pacientes de COVID creo que son momentos en los que la persona que lo está viviendo como el familiar entra en un estado de shock o de negación frente a la enfermedad. El quizás no creer que ha llegado y que se está haciendo presente tanto en el familiar como en el enfermo. Creo que son momentos donde no solamente experimentan un estado de shock, sino también un estado de angustia y de miedo de no saber qué va a ocurrir, o quizás también se puede presentar el miedo a morir. Por eso que el acompañamiento emocional que se les puede dar a estas personas es muy importante, ya que les damos herramientas que les ayuden a ir liberando esas emociones de una manera más sana y también ir comprendiendo cómo ellos pueden ir saliendo emocionalmente de todo esto que la enfermedad les puede provocar en su interior o les está provocando. El aislamiento de las personas infectadas como medida ante la pandemia conlleva una desconexión de los seres queridos, que añadida a la enfermedad, provocan desconcierto e incertidumbre familiar. La tanatóloga recuerda cuáles son los principales derechos de los pacientes al momento de recibir cuidados paliativos. Los derechos con los que cuenta el paciente en los momentos de estar en cuidados paliativos, uno de los primeros es poder recibir esa atención médica adecuada, el recibir un trato digno y respetuoso que el paciente pues se merece y necesita tener, poder recibir una información suficiente, clara, oportuna y veraz, y también que él pueda decidir libremente sobre la atención que él también ocupa y necesita, otorgarle ese consentimiento y también que el paciente se pueda sentir tratado con confidencialidad respecto al diagnóstico o lo que se le pide o está pasando o está viviendo, ¿no? Contar con una segunda opinión también respecto a la enfermedad que el paciente está pasando y poder recibir una atención médica en casos de urgencia. Contar también con esta parte de su expediente clínico cuando él lo requiera o lo necesite. La especialista reconoce que el sufrimiento empeora cuando un paciente entra en la fase final de su vida con esta privación afectiva de sus seres queridos. Por eso es tan importante el acompañamiento que se pueda hacer a ellos, informó Rocío López Fonseca. Interesante esto que nos han planteado nuestras compañeras, doctor, y que abonan, por supuesto, a el tema que hoy estamos abordando, los cuidados paliativos en los pacientes con COVID-19. ¿Es necesario, doctor, en los pacientes graves suministrar algún fármaco para paliar el dolor de algunos de estos pacientes? Frecuentemente, por supuesto. Ante la identificación de dolor, siempre hay que utilizar una estrategia terapéutica que alivie el dolor, preferentemente que lo mitigue, porque el dolor es uno de los síntomas más graves y desgastantes
que puede sufrir el ser humano. Y un ser humano con dolor es un ser humano en el que puede agravarse la enfermedad por el hecho de estar ante ese sufrimiento. Entonces, por supuesto que se puede y se debe utilizar terapéutica para el dolor cuando un paciente con COVID lo está presentando. También hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de los cuidados paliativos, y me gustó mucho en el reportaje que hace Elizabeth, lo relativo a el término de modificar las estrategias de cuidados paliativos por un término de calidad de vida, porque en ocasiones las personas escuchan cuidados paliativos o escuchan tanatología y los dos términos son impactantes. En el primero de los casos, decía Elizabeth, pues puede dar la impresión de que me le están dando cuidados paliativos porque ya los cuidados para el tratamiento y para la curación no están funcionando, o qué fue lo que pasó. No, de ninguna manera. Es un excelente complemento a el tratamiento para lograr curar y salvar al paciente. También en ese proceso el paciente debe sentirse mejor y debe estar en la medida de lo posible sin sufrimiento, ni físico ni psicológico. Claro. Doctor, ¿qué pasa con los pacientes que se recuperan en casa? Entendemos que en teoría no son pacientes tan graves porque de lo contrario deberían de estar en un hospital, pero que sin embargo sí están atravesando por un periodo de dolor e incluso dolor emocional, que es otra parte de los cuidados paliativos. Efectivamente, dolor emocional, incertidumbre, ansiedad, en ocasiones, hay que decirlo, pánico, porque se saben enfermos de un proceso infeccioso que puede llevar a la muerte aproximadamente al 6% de quienes lo padecen. Y creo que a nadie le gusta estar en el contexto de un riesgo del 6% de mortalidad. Pero además de lo anterior, y aquí me queda muy grabado lo relacionado con una plática que tuve hace tiempo con el doctor Gerardo Rodríguez, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos y Medicina del Dolor del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Él me decía, en ocasiones el sufrimiento de una persona está en relación con la incertidumbre de lo que puede llegar a dejar hijos, familia, lo que representa para el futuro de sus seres queridos que podría dejar, y en ocasiones, más que importarle su propio pronóstico, su propia vida, su propia evolución, le preocupa ese entorno. ¿Cuántas veces son madres o padres de familia que tienen hijos pequeños y, hombre, ese sufrimiento, esa incertidumbre es comúnmente la que más genera ansiedad, preocupación y desgaste, por lo tanto? Entonces, los cuidados paliativos abarcan todo esto, y en la medida en que se dé la cobertura más integral de todas estas necesidades del paciente, también la respuesta terapéutica se observa. Hay una relación directa entre sentirse mejor y posibilidades de curación, pronóstico. Sentirse mejor desde todos los ámbitos, incluyendo la esfera psicológica. Doctor, pues sin duda alguna un tema fundamental, porque aquí estaremos hablando que estos cuidados paliativos tendrían que involucrar no solamente al personal médico, sino también alguna ayuda de tipo espiritual. Sí, por supuesto. Frecuentemente la ayuda espiritual es básica en los cuidados paliativos.
Recordemos que un alto porcentaje de la población profesa alguna religión, y en el profesar alguna religión sustenta mucho de su estado espiritual. Entonces es perfectamente válido el que exista ese tipo de acompañamiento de igual manera. Pero también puede existir un acompañamiento espiritual sin que necesariamente esté sustentado en un asunto de religión. Los seres humanos tenemos cuerpo y alma, tenemos cuerpo y espíritu, somos cuerpo y psique en un todo, y ese psique tiene tal amplitud y tal complejidad, y además tal cantidad de necesidades que incluso frecuentemente son muchas más de las que tiene la parte somática, el cuerpo mismo. Entonces, sí, hay que atender todo esto de manera integral. Mira, Belén, te comento algo, si quieres, anecdótico, pero de forma muy breve, y es relacionado con un paciente con COVID. Un paciente con COVID que se encontraba en una situación razonablemente estable como para permanecer en casa con un adecuado monitoreo y un poco de oxígeno suplementario por vía nasal. El monitoreo mostraba 92, 93 de saturación, pero el paciente sin mostrar signos francos de dificultad respiratoria. Por lo tanto, se puede seguir monitoreando en casa. Sin embargo, momentos importantes de ansiedad relacionados con lo que va a significar el pronóstico del COVID se relacionaban con una disminución en la saturación de oxígeno, y era muy notorio. Cuando se tenía la intervención para comentarle de que iban transcurriendo las cosas adecuadamente, que no se desesperara, que tenía la terapéutica apropiada y que además estaba monitoreando perfectamente el caso, el estado de ansiedad mejoraba mucho y la saturación mejoraba también. Hay relación. Por ejemplo, alguien que entra en un estado de ansiedad modifica la respiración, y esa modificación de la respiración puede reflejarse en la saturación de oxígeno y también en la concentración de oxígeno en el pulmón, pero también en el resto de los tejidos. O sea, todo eso influye. Interesante, doctor. Vamos a hacer una pausa, si le parece, regresamos. Hay mucho más del tema. Hablábamos de la importancia de paliar el dolor de los pacientes con COVID-19 y nos explicaba ya el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez que en algunas ocasiones o en algunos casos es necesario incluso suministrar algunos fármacos. Sin embargo, países de América Latina no siempre cuentan con los fármacos suficientes o las herramientas necesarias para suministrar cuidados paliativos a los pacientes. Personas con cáncer avanzado no tienen acceso a tratamiento paliativo porque hay hospitales que se volvieron centros COVID-19. Países de América Latina no tienen disponibilidad de medicamentos como la morfina para aliviar los síntomas, comentó Liliana de Lima, directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Hospicio y Cuidados Paliativos. Por ello espera que haya voluntad política de los tomadores de decisiones para que se asignen los recursos para garantizar el acceso a los medicamentos. Los opioides son esenciales para el alivio del dolor fuerte. Por ello, la Junta Internacional de Control de Narcóticos
narcóticos, hizo un llamado a los gobiernos para que los países mantengan el acceso a los analgésicos y medicamentos controlados durante la pandemia. Para extender los cuidados paliativos después de la pandemia, es necesario optimizar la cooperación, mejorar el apoyo social y evaluar necesidades emergentes. A largo plazo hay que integrar los cuidados paliativos en el núcleo de la salud, mediante la ampliación de planes de estudios de medicina, enfermería, trabajo social y trabajadores comunitarios de la salud para incluir competencias básicas. El 18 de mayo, la Asamblea Mundial de la Salud incluyó los servicios paliativos dentro de la respuesta a la COVID-19, una medida adoptada por distintos países, entre ellos Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras y México. La provisión y el acceso a los cuidados paliativos puede empeorar mientras la demanda de dicha atención aumenta potencialmente en el entorno de la COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz, el Ministerio de Sanidad en España difundió un protocolo en el que establece los criterios para los cuidados paliativos en el domicilio de enfermos con COVID-19. España es uno de los países en el mundo que cuentan con una medicina paliativa muy avanzada, al grado de que es solicitada cada vez más por las familias y pacientes con enfermedades que requieren estos cuidados. Por esta razón, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Asociación Española de Enfermería de Cuidados Paliativos realizaron un documento con varias recomendaciones dirigidas a los equipos de profesionales que realizan atención domiciliaria y otorgan esta medicina paliativa. Número 1. Se debe priorizar la atención de los enfermos en los que no sea posible posponer la visita domiciliaria, según criterios de complejidad, como mal control sintomático, inestabilidad clínica, alta complejidad emocional o social, situación de últimos días y aquellos escenarios que los propios profesionales identifiquen como que no pueden esperar. En ese caso, y antes de realizar la visita a domicilio, se debe preguntar telefónicamente sobre posibles síntomas como fiebre y o clínica respiratoria, tanto del enfermo como de las personas de su entorno, con vistas a extremar las medidas de protección y realizar la misma según las indicaciones del Ministerio de Sanidad ante pacientes sospechosos. Las visitas deben ser realizadas por un único profesional, ya sea por un médico, enfermera, psicólogo o trabajador social. Deben facilitar los medicamentos necesarios para evitar el desabasto en lo que la pandemia por COVID-19 se estabiliza, informó Rocío López Fonseca. Y miren, la Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico de Massachusetts trabajan en conjunto en un protocolo bastante interesante. Están recabando sonidos de tos de pacientes confirmados con COVID-19 y de la población en general para elaborar un algoritmo que permita la detección temprana de la enfermedad. La Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico de Massachusetts trabajan en la creación de un algoritmo que puede identificar casos de COVID-19 a partir de la inteligencia artificial mediante la grabación de la tos que emite la persona posiblemente infectada por el SARS-CoV-2. El proyecto es encabezado por el científico catalán Brian Subirana, quien comanda a un equipo de especialistas del AutoID Lab del MIT y es profesor de la Universidad de Harvard. Que nos permitirá analizar si una persona tiene COVID o no. Lo que ya estamos casi seguros es que podemos hacer un grupo, o sea que en el momento que se vuelva a lo que algunos llaman nueva normalidad, detectar brotes, es decir, detectar si hay un grupo de personas de alto riesgo para que los médicos puedan ir a ese grupo y aplicar PCRs y otras tecnologías para ver si se está de alguna manera provocando un brote. Entonces, pensamos que esta colaboración puede tener mucho futuro y lo que también estamos viendo es que si conseguimos identificar en un grupo, en una cultura, incluso en una edad, un tipo de patología como es el COVID, se puede desarrollar a los demás por algoritmos de lo que se llama transfer learning, es decir, que si tú aprendes bien en un grupo de personas un determinado tipo de diagnósticos, se puede aplicar a otros grupos, se puede trasladar ese conocimiento.
Este tipo de desarrollo ya se trabaja en otras partes del mundo por parte del mismo investigador. El objetivo es poner a disposición de toda la población una app abierta y gratuita que podría contribuir a prevenir posibles contagios y rebrotes, ya que permitiría detectar casos de la enfermedad de manera sencilla e inmediata. Durante su etapa de desarrollo, es necesaria la colaboración ciudadana, por lo que se invita a toda la sociedad a ingresar al sitio toseconcausa.udg.mx, donde podrán grabarse tosiendo cerca de 60 segundos. Entre mayor sea el número de grabaciones analizadas por el sistema de inteligencia artificial, mayor será la capacidad de identificar el diagnóstico y de crear esta base de datos, informó Rocío López Fonseca. Qué interesante este proyecto, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, el crear una aplicación que pueda detectar a través de la tos del paciente si éste tiene o no COVID-19. Parte de los avances de la ciencia, doctor. Claro, indudablemente. Y la ciencia hay que ponerla al servicio de la población de forma práctica. Y esta es una forma muy práctica para que a través de algo que ya la mayor parte de la población utilizamos, que es un smartphone, se puede identificar cuando una tos podría estar relacionada con una patología, en este caso COVID. La tos del paciente con COVID, recordemos, habitualmente es una tos seca, no productiva, vamos. Por ejemplo, la tos de los pacientes que tienen neumonías bacterianas, habitualmente es una tos con expectoración, entonces por supuesto se escucha muy diferente una y otra. Además, la frecuencia de cada evento tusivo puede ser distinta y frecuentemente también la hora del día en la que se exacerba la tos puede ser diferente en la tos que producen, por ejemplo, las alergias respiratorias a la tos que producen agentes infecciosos. Claro. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Bueno, dependiendo del alergeno, así conocemos aquellas partículas, aquellas sustancias que provocan la aparición de la alergia. Por ejemplo, hay personas que tienen bronquitis alérgica que se presenta con mayor frecuencia en las horas del día avanzadas, la tarde o la tarde-noche, por la polinización de las plantas, de los árboles. Hay otras personas que pueden tener alergia, pero a cambios de temperatura, como particularmente el frío, y en donde esto puede ocurrir más temprano por la mañana, en horas tempranas del día. Entonces, todo eso va sumando a los aspectos clínicos que tiene la tos y trasladarlo a la modalidad de un algoritmo electrónico para identificar que ese sonido es de una tos más relacionada con una bronquitis bacteriana que con una neumonía viral como la que causa COVID, o que con una neumonía bacteriana o una bronquitis de tipo alérgico, pues es muy interesante. Es evidente que tiene algunos grados de error. Eso también se mide y también se plasma estadísticamente. Pero el hecho de que te dé un gran acercamiento a la posibilidad de que tal o cual tipo de tos parezca más de COVID, ayuda a tomar decisiones cotidianas. Claro. Aislamiento, distancia interpersonas, etcétera. Que de hecho, doctor, es muy importante recordarle a nuestra audiencia que hay algunos síntomas muy importantes dentro de COVID-19. Hay algunos otros que pudieran confundirse con algunas enfermedades, pero si se tiene, como lo ha explicado usted, 2 o 3 la combinación de los síntomas principales de COVID, entonces hay que tomar medidas inmediatas, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno de los síntomas más, diría yo, característicos, no significa que lo tenga la mayor parte de las personas, de hecho no es así, es la anosmia. Una persona que está teniendo fiebre, dolor de cabeza y anosmia, que es la incapacidad para oler adecuadamente, o agüesia o agusia, que es la pérdida de los sabores,
Esos dos síntomas son muy característicos en COVID. Entonces, dolor de cabeza, fiebre y alguno de estos dos, casi invariablemente es diagnóstico de COVID. Ser COVID. ¿Y si le sumamos la tos o algo de... Efectivamente. Tos seca particularmente. Particularmente tos seca. Los tres síntomas cardinales de COVID son fiebre, dolor de cabeza y tos. Una tos habitualmente seca. Y cuando esta tos además cursa con dificultad para respirar, se trata altamente probable de un paciente con COVID, pero que está evolucionando a una forma grave de la enfermedad. De cualquier manera, también, doctor, y sobre todo por esta etapa en la que transitamos la mayoría de los países de América Latina, es importante recordarle a nuestra audiencia que ante cualquier síntoma, evidentemente hay que, primero, conservar la calma, hablar a los teléfonos que se han dispuesto en cada uno de los países para una primera atención, y si no hay una sintomatología grave, mejor quedarse en casa antes que acudir a una clínica de salud. Efectivamente, el propósito es evitar que el transitar hacia centros de atención, etcétera, represente un riesgo para los demás, para el resto de la comunidad. Ahí, efectivamente, la medida idónea es permanecer, colocar siempre cubrebocas, hacer más exhaustivas las medidas de prevención para el resto de la familia, claro. Y pedir asesoría a líneas telefónicas que se han dispuesto para que haya una cita para la realización de una prueba de laboratorio que confirme o descarte la enfermedad, pero lo conveniente de hacerlo a través de citas es pues que el paciente llega directo, no tarda, regresa a casa a esperar resultado, y esa forma expedita de hacerlo evita transmisión a otras personas. Claro, incluso se han dispuesto algunos mecanismos donde el paciente ni siquiera se tiene que bajar del vehículo, correcto. ¿no, doctor? En varios países también ya se ha instalado esta modalidad. Sí, indudablemente los drive-thru que se tomaron del concepto de los restaurantes rápidos que te venden comida sin bajarte del automóvil, pues así se ha dispuesto en muchos países. Corea del Sur fue uno de los primeros en implementarlo y de ahí se tomó el modelo, que ha sido bastante bueno, muy exitoso. Muy bien, doctor, vamos a hacer ya nuestra última pausa y vamos a regresar para tratar de hacer algunas conclusiones respecto al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con cuidados paliativos. Con esto y mucho más regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Vamos a Perú. Nuestra compañera Ana Romero, periodista de la televisora de la Universidad de San Martín de Porres en Perú, nos presenta el siguiente informe. Adelante, Ana, te escuchamos. Buenos días, Belén. Buenos días, México. Desde Perú va toda nuestra solidaridad con el pueblo mexicano por el terremoto ocurrido en la ciudad de Oaxaca. Fuerza, México. La situación en nuestro país, tras la llegada del COVID-19, sigue siendo preocupante, dado que a la fecha se han confirmado más de 264,000 casos y más de 8,500 personas han perdido la vida. Y habiendo transcurrido más de 100 días de cuarentena, el presidente hizo un análisis de su gestión de esta emergencia y en conferencia que ofreciera el día de ayer, ha dado un ultimátum de 48 horas para que las clínicas privadas lleguen a un acuerdo con el gobierno sobre sus tarifas para atender a pacientes con COVID. De no llegar a una tarifa justa, aplicaría el artículo 70 de la Constitución del Derecho de Propiedad, que dice: a nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley.
y previo pago en efectivo de indemnización justa y preciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Este anuncio que hizo el presidente Vizcarra ha generado opiniones divididas en la población. Esperemos qué sucederá el día de mañana. Un hecho que debemos resaltar en nuestro país es que un equipo de científicos peruanos ha desarrollado una prueba molecular portátil y de bajo costo que permite detectar casos de COVID-19. De esta manera, el Perú podrá contar con resultados precisos en poco tiempo, pues se pueden producir en nuestro propio territorio. El investigador Eduard Málaga ha venido trabajando en este proyecto desde la llegada de la pandemia al Perú y se hizo con la intención de aportar al país en la lucha contra esta enfermedad, según precisó. Estas pruebas se basan en otras experiencias hechas por instituciones del extranjero. Asimismo, mencionó que espera que el Instituto Nacional de Salud les proporcione pronto las muestras necesarias para validar la prueba y así seguir con las siguientes etapas para su uso masivo en el país, siendo el primer paso probar la eficacia de las pruebas. Si se valida el test, luego se necesitarán aprobaciones y registros, tanto para su uso como para su producción local y distribución masiva, incluyendo aspectos logísticos como la importación de equipos e insumos. En esta etapa será importante la participación del Estado y la empresa privada. No obstante, el esfuerzo no termina con la obtención de la prueba, tal como Málaga expresa en su cuenta de Twitter. Empieza otra etapa que consiste en la validación y posterior producción de los tests que arrojan resultados en apenas 40 minutos. Desde Lima, Perú, informó para ustedes Ana Romero para Coronavirus, la pandemia. Gracias a nuestra compañera Ana Romero por esta información desde Perú. Por supuesto, también les enviamos un saludo a nuestros hermanos peruanos y gracias, Ana, por tus buenos deseos después de este sismo intenso que se registró hacia principios de la semana, pero que afortunadamente no causó grandes daños. Lamentablemente sí, algunas víctimas, pero por la magnitud del sismo de 7.5 grados, pues se esperaba que pudiera haber ocasionado mayores daños. Afortunadamente no fue así. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, regresamos al tema que hoy nos ocupa, los cuidados paliativos. Un poco manera de conclusión, doctor, y también hablar sobre, digamos, una etapa mucho más crítica de los cuidados paliativos, el ayudar al bien morir del paciente. Claro. Por supuesto, la tanatología, que se ha convertido en una disciplina fundamental en la atención integral de los pacientes y particularmente de los pacientes críticos o crónicamente enfermos que tienen lamentablemente un mal pronóstico de vida. El ayudar a bien morir es muy importante porque esa etapa de la vida posiblemente sea la de más impacto desde el punto de vista psicológico y no solo por lo que está viviendo ese ser humano en ese momento o en esos últimos momentos o días, sino por lo que sabemos que genera un doble sufrimiento de quienes tienen la responsabilidad de una familia, de hijos, de esposo o esposa, y en particular de aquellos hijos que todavía están en una ruta de formar su vida desde el punto de vista de la autosuficiencia económica, social, etcétera. Y creo que eso genera mucho impacto. Entonces, la tanatología incluye todos esos factores. El retomar los cuidados paliativos para que el paciente tenga una calidad de vida lo más óptima posible hasta el último minuto, pero de igual manera
su entorno familiar. Ahí el trabajo de los paliativistas y de los tanatólogos es un trabajo que abarca también a las redes de apoyo. Probablemente la red de apoyo fundamental y la inmediata pues es la familia, sin que necesariamente sea la única. Hay personas que lamentablemente son solos, son solas, personas de edad avanzada, etcétera, y tienen otro tipo de redes sociales. Entonces, pues efectivamente, cada vez, por fortuna, existe mucha más conciencia para que existan cuidados paliativos, para que existan también cuidados tanatológicos en todos los niveles. Probablemente en algunos lugares con un poco más de rezago, pero todos tendiendo a esa dinámica de ayudar a estar mejor, a sentirse mejor, a que haya una mejor calidad, insisto, hasta el último momento. No sufrir dolor, no sufrir frío, no sufrir soledad, no sufrir hambre o no ir a una etapa terminal en inanición y caquexia, que es un estado físico de desgaste extremo. Todo eso se tiene que cuidar para que la persona llegue al final de la vida en las mejores condiciones posibles. Creo que eso indudablemente es parte del humanismo que se debe imprimir en la atención integral de cualquier persona. Doctor, sin embargo, también y siendo pues fríamente y crudamente realistas en esta etapa de COVID-19, en esta situación que hoy como humanidad estamos enfrentando, es muy difícil que un paciente pueda estar acompañado por sus familiares. Definitivo. Y pues dar el último adiós, ¿no? Tan, digamos, reconfortante en una situación tan dolorosa como esta, que el paciente pueda despedirse de su familia y que la familia pueda despedirse de los pacientes. Indudablemente ha sido todo un fenómeno, Belén, y por fortuna muchas instituciones han implementado mecanismos para que a través de las tecnologías de la información exista algún contacto, por lo menos por vía electrónica, por vía digital, con ese ser querido. Qué bueno que así ha ocurrido. Y fíjate, también han ocurrido fenómenos como el que le comentaré a nuestra amable audiencia, de personas con COVID que han preferido no ir a hospitalización por ese temor de verse sin acompañamiento familiar en lo que podría ser una última etapa de la vida. ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! Y qué decisión tan difícil, doctor, porque quizás está renunciando a una posibilidad de sobrevivir. Nunca se sabe. Sí, ahí por supuesto se necesita mucha comunicación de parte de la familia para que sepan que aún en circunstancias en donde al estar en el hospital, y en el hospital que lógico no permite visitas por motivos sanitarios, por la transmisión de COVID, pero que sepan que no van a estar solos y que el resto de la familia va a estar muy al pendiente en todo momento de la evolución y de un acompañamiento, aunque sea espiritual y aunque sea por vía virtual. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, Belén, hoy con un tema sin duda alguna difícil. Gracias, doctor. Muchas gracias. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de despedirnos, estudiantes de Cuba crearon un prototipo de robot autónomo llamado Palmiche Galeno Plus, que es utilizado en las labores logísticas en el centro de aislamiento para personas sospechosas con COVID-19. Un prototipo de robot autónomo en Cuba llamado Palmiche Galeno Plus es utilizado en las labores logísticas de un centro de aislamiento en las afueras de la ciudad capital de La Habana para personas sospechosas de estar contagiadas de COVID-19.
El robot sin conductor ha sido desarrollado por profesores y estudiantes del Grupo de Robótica y Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, en colaboración con las facultades de Arquitectura y Automática. Un prototipo pensado en nuestras universidades y desarrollado en nuestras universidades vinculado con empresas del país. Estamos hablando de soberanía tecnológica, es decir, poder desarrollar estos vehículos en el país repercutiría en el desarrollo científico-tecnológico del mismo y en el avance de nuestra economía. Palmiche Galeno Plus recoge los alimentos en un contenedor metálico y los lleva hasta un cercano edificio, por el que han pasado más de 3.000 personas desde la apertura del centro de aislamiento dentro de la Universidad Tecnológica de La Habana hace 2 meses. Al llegar a su destino, el robot lanza una señal sonora y después que entrega la carga, regresa a la cocina a la espera de una nueva misión. La singular máquina recorre por sí sola apenas unos 50 metros en un trayecto de ida y vuelta que hace a unos 6 kilómetros por hora, aunque tiene capacidad de moverse hasta 60 kilómetros por hora con una carga de unos 500 kilogramos. Ha ayudado mucho a mantener las normas de conservación, protección y transporte de los alimentos. Además, ha sido muy humano para el personal de nosotros, incluso en condiciones de lluvia y demás. Él es el encargado de repartir todos los alimentos aquí. Y es una innovación que debe de ponerse como un prototipo, como algo ejemplo para estos centros de aislamiento e incluso para otras instituciones de salud. Desde el 2017 a la fecha, una veintena de miembros del Grupo de Robótica y Mecatrónica de esta universidad han desarrollado unos 25 proyectos de robótica y electrónica aplicada, siguiendo las normas del Grupo de Electrónica Industrial de Cuba. Palmiche Galeno Plus es el más conocido y exitoso de esos proyectos, que ha venido como anillo al dedo para ayudar al sistema cubano de salud en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.